Hoy os traigo un vídeo en el que participan mis amigos y mis amigas de clase. Quiero decir que este vídeo está grabado en mi colegio y este vídeo consiste en temas de ciberbullying, etiqueta, grooming, y entonces lo que se basa este vídeo es en que uno explica, por ejemplo, el ciberbullying y hacemos una toma falsa del ciberbullying. Y bueno, vamos a comenzar. Este es mi amigo Pablo. Hola. Este es mi amigo Rubén. Hola. Eric. Hola. Esta es mi amiga Lorena. Y Maya. Hola. Yo os voy a explicar qué es el ciberbullying. El ciberbullying es hacer como bullying o acoso por internet. Os voy a decir los peligros con un ejemplo. Pero miren lo que me están diciendo. ¿Pero qué dicen? Corred, chicos, entrad en el chat de la clase, mirad lo que está pasando. ¿Pero qué están diciendo? No. ¿Pero qué hacéis? ¿Sabéis que estáis fastidiando a un compañero? ¿Queréis que os lo hagamos nosotros a vosotros? No, por favor. Pues ir a perdón. Nunca más te lo haremos. Vale, pero os perdono, pero me habéis hecho pasar muy mal. Yo os voy a explicar lo que es el sexting. El sexting es cuando una persona le envía una foto por Instagram o por WhatsApp, por cualquier red social, y se la envía a otra persona desnuda o semidesnuda. Pero tener cuidado, porque si cortáis con alguien y algún amigo tuyo tiene una foto tuya, puede publicarla. Mirad, chicas, le envío una foto a mi amigo de Instagram. ¿Pero lo conoces? No. Pues sabes que es muy peligroso. Ya escuchaste lo que nos dijo el Policía Nacional. Nunca envíes una foto ni desnudo ni semidesnudo. ¿Y ahora cómo puedo recuperar la foto? Ya no las puedes recuperar. Tienes que decírselo a la Policía Nacional cuanto más urgente. Gracias. El grooming, que es una persona adulta que se hace pasar por niño o niña para ganarte tu amistad y después chantajearte en dinero o sexo. Hola, soy un chico de tu edad. ¿Me mandas una foto? No, tú primero. Ahora te la mando. Uy, qué guapo eres. Tienes muy buenos abdominales. Ahora te la mando yo en la playa. ¡Ya la tengo! ¡Qué guapa eres! ¡Y te tengo! La netiqueta quiere decir normas de etiqueta en la red, como no insultar, etc. Ten mucho cuidado con la privacidad y lo que publicas por internet. Y bueno, mis personas, espero que os haya encantado el vídeo. Si os ha encantado, darle a like, suscribiros y comentad si queréis más vídeos como este.